Muy buenos días. Estamos una vez más en una emisión de este programa Temas, Lemas y Dilemas, que corresponde al 10 de mayo de 2017. Y bueno, pues de entrada queremos agradecer al canal Patrio, la voz e imagen de la sociedad civil, por este espacio que le permite a nuestro equipo de trabajo de Temas, Lemas y Dilemas. ¿Cómo te encuentras, David? Muy buenos días. Bien, gracias, muy buenos días. Compañero David Miranda y su servidor Leslie Oscar Figueroa. Somos quienes el día de hoy vamos a comentar, tratar de dar nuestras opiniones lo más objetivo acerca de los comicios en el Estado de México, porque considero, David, que van más allá de lo que pudiera ser una elección de carácter local. Tiene una trascendencia enorme, no solo por lo que significa el estado más grande electoralmente hablando del país, sino por todo lo que está detrás, la corrupción sin límite y desfrenada en donde nos encontramos como país, y sobre todo porque es la muestra palmaria de un grupo político que se ha enquistado en la nación y que tiene sus orígenes en el Estado de México. Pues, ¿cómo ven las situaciones, David? Sí. Oscar, buenos días a todo el público. Indiscutiblemente el tema es nodal por lo que está en juego, ¿no? Ya hace algunas semanas muchos analistas han planteado que el resultado que se dé en el Estado de México y en las otras entidades, pues de hecho sería un indicador de lo que pudiera darse el próximo año para el cambio en la Presidencia de la República, ¿no? Y en el Congreso de la Unión, porque hay que recordar también que el año que viene es también importante saber la composición del Congreso de la Unión, porque pues mira, finalmente en los últimos, a mí me parece que después del 2002, prácticamente a partir del 2006, los últimos 2 sexenios, el Congreso de la Unión ha sido un poder fundamental en lo que ha sucedido en este país, ¿no? Han aprobado innumerable número de reformas a la Constitución que nos tienen precisamente sumidos en un país con hambruna y en un país con una crisis gravísima, ¿no? Que nada más habría que ver las últimas cifras que da la CEPAL. ¿Y estás de acuerdo que, más adelante entraremos al detalle en todos estos temas? Ajá. Creo que el hilo conductor de todo esto es lo que se conoce como corrupción, que junto con la violencia se han convertido en los temas de discusión nacional, pero también con un fenómeno muy lamentable, la aceptación por parte del pueblo de México. La aceptación y además corrupción y inseguridad, lo que también se desprecia es los índices de pobreza que traen esos dos aspectos. Bien. O sea, son aspectos que son concomitantes, o sea, no hay una explicación que tiene que ver con esta, ¿no? con esta cuestión de las elecciones. O sea, no son una expresión aislada, no es que por un lado ande la violencia, por otro ande el problema de carácter económico. Todo es producto de una serie de eventos que se han venido presentando en el país. Así es. Pero bien, le agradecemos mucho al compañero Rodarte, que desde la cabina nos hace el favor de apoyarnos, y yo diría de construir en buena medida este programa, porque como podrán observar ustedes, tenemos, no es que representemos a la empresa española OHL, sino simple y sencillamente que el tema de las elecciones en el Estado de México está ligado a este membrete, y para poder explicar de mejor forma el programa, vamos a presentar una pequeña cápsula de un video que ha salido pues en las redes, fundamentalmente porque las televisoras nunca lo van a hacer, planteándonos algunos retos para este ejercicio electoral en el Estado de México. Muchas gracias, compañero Rodarte, en el momento que tú nos indiques y gustes. Bien, nos dicen que en un momentito más estamos por ahí, y bien, les explicaremos cuál va a ser en todo caso la dinámica del programa. Bueno, vamos a hablar, como ya lo dijimos, de las elecciones en el Estado de México, pero haremos un breve recuento histórico de cómo han sido las elecciones, de lo que ha sido en el Estado de México como una especie de marca registrada que sería el Grupo Atlacomulco, y pasaremos más adelante ya en la descripción del mismo a lo que sería la corrupción y la violencia, que no son privativos de este grupo, mucho menos son privativos del Estado de México, pero que sí son atributos que
y digo, perdón, me acabo de mandar al home, David, como si estos fueran atributos, no, son todo lo contrario. Estos son exactamente los estigmas que tiene la política mexiquense y que ha logrado llevar a su máxima expresión con el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual no indica que en el pasado este grupo poderosísimo al interior, desde el PNR y después al PRI, no haya ido transmitiendo a lo largo de toda la historia del PRI, en donde pues las escenas que nos van a comentar, los videos y lo que hemos visto, son el pan diario. Lo que sucede es que hoy afortunadamente hay una posibilidad, primero, de difundirlos por una vía de comunicación independiente, y segundo, que hay elementos de carácter legal y jurídicos documentados, es decir, con pruebas, que pueden no tanto hacer que la justicia en México interceda, sino que el pueblo de México hoy sí se dé cuenta, como dice, con el papelito que habla, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinas, David? Es correcto, en ese sentido yo creo que hay mucho más posibilidades de romper el cerco mediático que las televisoras oficiales y los medios oficialistas durante muchas décadas han mantenido sobre el pueblo de México. Entonces me parece fundamental entrar al detalle. Siempre es bueno en una situación así ir a los orígenes, ¿no? En este caso del Estado de México. Yo solamente quisiera, antes de que pasaras a esos datos que son fundamentales, establecer dos vertientes de las elecciones, que no son privativas, como dices, solamente de esa región. El Estado de México es una población en donde existen, de acuerdo al último censo, alrededor de 19 millones de habitantes, de las cuales, datos del INE checados, el padrón electoral de ese estado consta de 11 millones. O sea, de 20 millones... Casi 20 millones, 11 millones, 11 millones están en condiciones de edad de votar. Tienen credencial electoral de acuerdo al padrón del INE. Y hay que recordar que de esos 20 millones, de acuerdo a datos del Coneval, que es un instituto que se dedica al estudio de la pobreza oficial, son datos que se pueden checar en su portal de internet, estamos hablando que casi 10 millones de habitantes están considerados en pobreza. Y de esos 10 millones de habitantes, casi... Estamos hablando del 90%, ¿no, David? Sí, el 50% de los habitantes del país, más de 9 millones están en pobreza. Y de esos pero 9 millones, me refiero de estos 11 millones de votantes. Es correcto. Si 9, cerca de 10 están en la pobreza, evidentemente estamos hablando de una elección mayoritariamente de pobres. Así es. Y por otro lado, pues eso contrasta con el lujo. Hay que ver las declaraciones patrimoniales de 2 de sus candidatos del Estado de México. Me refiero a la de los 1,000 millones, Josefina Vázquez Mota, y al otro, al señor del Grupo Atlacomulco, al señor del Mazo, que se han caracterizado porque sus declaraciones patrimoniales pues viven como verdaderos virreyes. Lo que tú dices exactamente de vivir como verdaderos virreyes, yo creo que para los mexicanos en cualquier lugar del país, nos damos cuenta en cualquier avenida, ya sea en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, en Tlaxcala, en el Estado de México, como en algunas plazas públicas o en algunas plazas comerciales ahora, digamos que se congrega toda la población, sobre todo hablando de plazas comerciales, y podemos observar las enormes contradicciones y diferencias que hay. Y ya que tú señalas que estos señores se dan una vida de virreyes, pues simple y sencillamente es imposible de seguir tolerando que gentes como Alfredo del Mazo Maza, que es, muchos le llaman un caballero o todo, que es el producto del robo y el saqueo de una zona geográfica del país, viva, como lo dices exactamente, como un auténtico virrey, no en palacetes, en verdaderos palacios. E incluso su tío en segunda o tercera instancia, Montiel, en verdaderos castillos, ¿no? Entonces, quiero hacer el énfasis, porque esas afirmaciones a veces se dicen y no se reflexionan. El poder de la palabra ha perdido mucho contenido a partir de muchas circunstancias, que no es el tema del día de hoy, pero si nosotros recargamos nuestro espacio imaginativo en ese cotidiano, vamos a observar que no tan solo
Es drástico, sino ofensivo, ver cómo las unidades del transporte colectivo del Estado de México, e insisto, de cualquier parte del país, van atiborradas, atestadas de mexicanos que se levantan temprano, que hacen 3 y 4 horas para llegar a su lugar de trabajo, trabajar 8 o más horas, mientras tú ves, y algunos no se ven, que pasan enormes automóviles de lujo del año, que sus costos van de 2 a 3 a 4 millones de pesos, y como decían los muchachos hoy, algunos vienen equipados y otros no vienen equipados. Yo preguntaba, bueno, pues yo creo que todos traen radio, ¿no? Me dicen, no, equipado es hoy el Mercedes-Benz, que trae 3 o 4 Mercedes-Benz más atrás, que son los guaruras. Y mientras tanto, la población ve la polaridad, ¿no? Pero en fin, creo que estamos listos ya con el video. ¿Y a qué nos estamos enfrentando con las elecciones del Estado de México? Veamos este video. El ciclo es una historia de corrupción política. Los personajes no son ficticios. Gobernaban y gobiernan el Estado de México y el país. Desde ahí, fondearon de manera ilegal el proyecto que le permitió a Enrique Peña Nieto arribar a la presidencia de la República. Hoy, en las elecciones del Estado de México, pretenden hacerlo de nuevo. El ciclo consiste en usar el poder público para obtener dinero que les permita financiar ilegalmente sus campañas políticas y conservar el gobierno. Poder, corrupción, dinero, elecciones. Eso es el ciclo. Los protagonistas de esta historia, de este ciclo, son Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Arturo Montiel, Gerardo Ruiz Esparza, Erubiel Ávila, Juan Miguel Villarmir, José Andrés de Oteiza, Javier López Madrid, Juan Osuna, Gabino Fraga y hoy Alfredo del Mazo, del PRI. Ellos representan el vínculo entre los gobiernos del Estado de México y federal con empresas como OHL, IGA y San Román. Su forma de actuar es comparable con la delincuencia organizada. Se trata, nada menos, de un desfalco que en 15 años implica un monto que ronda los 90,000 millones de pesos. Probablemente no haya existido en México un fraude de tales dimensiones. Un fraude a partir de la concesión de 2 sistemas carreteros, el circuito exterior mexiquense de 110 kilómetros y el viaducto bicentenario de 22 kilómetros. Te queremos contar una historia que han mantenido oculta, porque implica la defraudación de la libertad de elegir, porque implica la compra de votos, porque implica el fondeo ilegal de campañas no solo en México, sino en otros países. Te queremos contar esta historia para arrancar de un tirón el velo que termine por mostrarte quiénes son y qué pretenden. Bien, pues como ustedes podrán haber observado en el video, la información que se da es realmente contundente, demoledora y devastadora, que en cualquier otro país del mundo, yo me atrevo a afirmar que esto significaría que ya estuviese en este momento una investigación abierta, pero sobre todo por 2 factores. No tanto porque se ha empezado a hacer la discusión abierta en México sobre lo que es esta compañía OHL y la vertiente que tiene de la investigación abierta en España, David. ¿Sí? Estamos como en el caso Odebrecht, es decir, en el extranjero están abriendo las investigaciones más profundas y aquí en México seguimos con los lineamientos de lo que ha sido la política nacional, pero que tiene mucho que ver con los orígenes de esta política nacional. Yo me quiero referir, David, y lo voy a hacer muy rápido, porque antes de entrar a hablar sobre el PRI, sobre Del Mazo, sobre Enrique Peña Nieto, sobre Erubiel Ávila, queda claro que el elemento central es en qué momento esta camarilla, esta pandilla, se adueña y toma el control político, económico, social del Estado de México. Y esto cómo influye en la nación. Me voy a permitir comentarte, David, y al público, que
Hubo una columna que me llamó mucho la atención de Alejandro Encinas, que publicó ya hace algún tiempo, el 11 de marzo de 2014, que buscando información para hacer este programa, me llamó mucho la atención y sobre todo fue el hilo conductor para descubrir cuáles fueron los orígenes del famoso llamado Grupo Atlacomulco y cómo se dan estos elementos. Me voy a permitir la lectura rápida al documento. Es un documento que publica una columna el 11 de marzo de 2014, Alejandro Encinas, y lo titula A 72 años del magnicidio. Hoy cumplirá 75 en este año. Y dice: el discurso del dirigente del PRI durante el 85 aniversario de su partido trae a la memoria el rancio estilo del régimen autoritario, cuando reproduce las palabras de aquel entonces que el dirigente del PRI era César Camacho, quien citaba esto: el 4 de marzo de 1929 se fundó un partido sumador. Más adelante agrega: con el partido surgió una tradición que se convirtió en cultura política de los mexicanos. Y luego, ya llegando más adelante a su discurso, dice: nuestro abanderado, hablando ya de Peña Nieto, nuestro abanderado obtuvo más votos que nadie en nuestra historia. Y el otrora partido hegemónico se recuperó para ganar el poder democráticamente. Cita más adelante: estamos formando al priismo peñista. Enrique Peña Nieto no solo será el gobernador eficaz, sino el presidente democrático en quien su partido ve a un líder y a una esperanza para México. Termina diciendo Alejandro Encinas: al día siguiente se conmemoró el 72 aniversario de uno de los episodios más vergonzosos de la historia mexiquense, que ha pretendido ser borrado de la memoria colectiva. El 5 de marzo de 1942 fue asesinado el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, víctima de un atentado en el Centro Charro de Toluca. Zárate Albarrán fue militante del Partido Socialista del Trabajo, uno de los baluartes con los que se construyó el Partido Nacional Revolucionario. Formaba parte del Grupo Toluca, encabezado entonces por el coronel Filiberto Gómez Díaz y el general Abundio Gómez Díaz, ambos cercanos a Álvaro Obregón y miembros de la cúpula del naciente partido y representantes de la ala izquierda en el espectro político nacional. Zárate Albarrán era un político hábil y contaba con una formación vinculada al zapatismo. En los años 20 y 30 encabezó la lucha por el reparto de tierras y la creación de ejidos, e impulsó en 1938 a la Organización Nacional de Gobernadores, de la que fue su vicepresidente, para respaldar la expropiación petrolera y posteriormente enfrentar el viraje a la derecha de Manuel Ávila Camacho. Su mandato duró apenas 6 meses. Fue ejecutado por el diputado Fernando Ortiz Rubio, hermano del expresidente Pascual Ortiz Rubio. Los trágicos acontecimientos, este tipo era presidente de la Gran Comisión, era diputado y presidente de la Gran Comisión de la 35 legislatura local del Estado de México. Los trágicos acontecimientos ocurrieron al finalizar un convivio al que asistían ministros de la Corte, magistrados de distrito, de Distrito Federal, diputados locales y federales, senadores y funcionarios estatales. Ortiz Rubio fue declarado culpable y, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo en 1944 que le permitió compurgar su crimen en libertad. Yo no sé cómo se puede compurgar un crimen en libertad, pero eso sucedió en 1944 en este país. Durante el proceso se establecieron 3 líneas de investigación. Una, riña entre borrachos. 2, un crimen pasional. Y tercero, la del asesinato político, la que menos injerencia tuvo, según ellos, a pesar de haberse confirmado que fue ultimado el gobernador Albarrán por 7 impactos de balas de 3 diferentes calibres. El 16 de marzo de 1942, Ávila Camacho impuso a Isidro Fabela como gobernador sustituto, a pesar de estar impedido para ocupar el cargo, ya que se requería, según la Constitución del Estado, ser secretario general de gobierno o legislador y contar con residencia efectiva en la entidad. A sus 60 años, el llamado padre de la diplomacia mexicana, el hombre culto y de gustos refinados, reconocido internacionalmente, estableció una forma de gobierno fundada en el nepotismo y en la corrupción. Me permito hacer un comentario. Isidro Fabela fue traído
del Tribunal de la Haya, en donde representaba a México, y de ahí puesto como gobernador. Más violaciones flagrantes a la Constitución del Estado de México no podían darse, pero esos son los orígenes. Y luego, ¿qué dice más adelante el artículo de Alejandro? Dice, Favela estableció un sello distintivo. Es decir, en el momento en que él trae y se funda el nepotismo y la corrupción, lo hace como, ya que desde la tesorería encabezada por Alfredo del Mazo Vélez, se compraron las voluntades y diputados locales y de los 129 alcaldes con cañonazos de 10,000 y 3,000 pesos para que aceptaran a Favela como gobernador, mientras las voces críticas de 6 diputados fueron acallados con el desafuero, los estudiantes que denunciaron públicamente la imposición fueron encarcelados y el gobierno adquiría el diario El Demócrata, quedando en manos del gobernador el control de la prensa. Es así que Favela establece un sello distintivo de la política mexiquense que popularmente se conoce como Grupo Atlacomulco, que a lo largo de décadas ha edificado una refinada red de intereses y complicidades y negocios que involucra lo mismo a políticos, acordémonos de Juan González, que a empresarios, el Grupo IGA, y a los sectores del clero. De esta red han emergido, con excepción del actual gobernador Erubiel Ávila, todos los gobernadores de esa entidad. 72 años después del magnicidio, escribí en aquel entonces, hoy a 75, continúa borrado de la historia oficial, y a 14 años de la alternancia contamos que el dinosaurio estaba hibernando. Y hay que decir algo más, a la salida de Isidro Favela, ¿a qué gobernador crees que impuso? Estamos hablando de los años... Al abuelo del actual candidato del PRI. Es decir, ¿cómo es posible que en el Estado de México Alfredo del Mazo Vélez es el creador de toda una estirpe de esta gente? ¿Qué opinas? Tenemos un minuto más o menos para el siguiente video. Pues es muy claro que el origen de este grupo ha sido un origen de un grupo empresarial con tintes de mafia, ¿no? Ese dato que revela el hecho de cómo acallan las voces de aquel entonces, me parece que no ha cambiado. Es un grupo empresarial, yo lo remarco, y que fundamentalmente ha gobernado durante muchas décadas el Estado de México y pues por supuesto esta nación, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental tener claro esa cuestión a qué se está enfrentando esta nación, porque no solamente es un tema de interés local, estamos hablando de que siguen el plan político y de negocios de este grupo es seguir gobernando a este país y sumirlo en la miseria. Yo creo que ese es parte del reto, que yo no lo reduzco a un aspecto de carácter electoral. Más adelante diré por qué. Bien, pues ¿qué les parece si pasamos y continuamos con la siguiente historia de esto que hemos venido planteando y reproduciendo, de esta organización que hoy se llama Ahora Sí, que tiene sus bemoles, pero vayamos a ver el video. En mayo de 2002, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, visitó España. El propósito del viaje era únicamente entrevistarse con empresarios de OHL. Su director, Juan Miguel Villarmir, le había invitado en busca de establecer conjuntamente los criterios para la ejecución inmediata de proyectos de desarrollo para el Estado de México. El verdadero objeto de la visita a Madrid era acordar ilegalmente los términos de la licitación de lo que hoy conocemos como Circuito Exterior Mexiquense. Así lo muestran las declaraciones de Gabriel Núñez, director general económico-financiero de OHL Concesiones, quien dijo: después de 1 año y medio aproximadamente de trabajo conjunto con la administración y financiado por OHL, se sacó a licitación pública el proyecto y se adjudicó en el año 2003. Es decir, esta licitación pública estuvo pactada previamente con uno de los competidores, justo el que resultaría beneficiario de la adjudicación, OHL. ¿Cómo debería funcionar una concesión? El gobierno necesita hacer una carretera. Entonces, hace una licitación pública en la que establece: 1. Las características de la obra. 2. El número de vehículos que van a transitar por esa carretera. Y 3. El costo del peaje.
A partir de estos elementos, se determinan los años que tendrá la empresa que resulte ganadora para recuperar su inversión y obtener ganancias. En este caso, no sucedió así. Mediante la consultora Cali Mayor, OHL y el gobierno del Estado de México acordaron inflar a tal grado el número de vehículos que transitarían por el circuito exterior mexiquense que cuando se licitó, ningún otro competidor quiso concursar. Así, OHL ganó la concesión. Imagina que hay una carrera en la que solo se presenta un corredor y gana por default. Lo que los competidores no sabían es que todo estaba pactado y los términos de la licitación serían modificados muy pronto a favor de OHL. A la fecha, lo han hecho en 7 ocasiones, siempre a favor de la empresa, siempre en contra del interés público. Este ciclo inicia con un gobierno que, como el de Montiel, en tan solo 3 años había incrementado la deuda pública del Estado de México en 40%. Un gobierno que después de los resultados electorales del 2000, en donde el PRI había perdido, solo podía conservarse con recursos ilimitados y haciendo uso de todas las formas de control político. Arturo Montiel aspiraba a la presidencia de la República, ya que el PRI conservara el gobierno del Estado en las elecciones de 2005. Por eso, construye mediante fraudes como el del circuito exterior mexiquense los cimientos de una compleja red de corrupción para hacer del erario público del Estado de México una fuente inagotable de recursos que le permitieran perpetuar al PRI en el poder. Pero no lo hace solo. Es aquí donde aparecen 2 personajes claves en la trama de corrupción. 2 personajes cuya relación política, profesional y personal es ampliamente conocida: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Peña era el secretario de Administración de Montiel. Su función en ese gobierno era muy importante: coordinar y atender administrativamente a todo el gabinete. Videgaray era el encargado de resolver el problema del dinero. Traía bajo su portafolio una solución financiera a las deudas del Estado como parte de la empresa Protego de Pedro Aspe, el ex secretario de Hacienda con Salinas de Gortari. La magia de Videgaray era hacer un modelo para obtener recursos rápidamente, buscar dinero de modo discrecional para poder financiar, entre otras cosas, campañas políticas. Ese modelo, que inicia en el Estado de México y se ha replicado en otras entidades, esa magia ha generado que entre 2002 y 2015 las deudas de los estados hayan aumentado casi 5 veces. El modelo ha permitido la corrupción sin control que hoy vemos en estados como Veracruz y Chihuahua. A esta magia se suma el esquema ilegal del circuito exterior mexiquense. El proyecto original de la obra implicaba un monto de 5.600 millones de pesos y una concesión pactada a 30 años. Hoy, aunque parezca increíble, incluso después de haber obtenido ingresos por más de 18.500 millones de pesos, nos dicen que el circuito ha costado más de 63.200 millones de pesos, es decir, casi el doble de la deuda pública reconocida del Estado de México. El problema no termina ahí. Este monto es solo a 2016 y pretenden que continúe hasta el 2051. ¿Cuántas veces más quieren que paguemos el circuito exterior mexiquense? ¿Cuántas campañas más quieren que les financiemos? El incremento de 10 veces más del monto originalmente pactado tiene todos los componentes de la corrupción tradicional: incremento de los precios de la obra, pago de derecho de vía inflados y muchos más, pero también una compleja operación en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde año con año OHL emite deuda pública a nombre del gobierno del Estado de México. Pero esto te lo contaremos más adelante. Este es solo el principio del ciclo de corrupción que permitirá, entre otras cosas, la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado en compañía de la magia financiera de Luis Videgaray. Una magia que nos ha costado miles de millones de pesos. Pero no nos adelantemos, esta historia apenas comienza. Impresionante, impresionante. No creo que haya otra forma de definir el grado de sofisticación que han logrado alcanzar, y sobre todo a partir del sexenio en la gobernatura por Montiel, en donde incorpora a esta segunda camada de políticos neoliberales
ligados directamente al equipo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces está muy claro que Luis Videgaray y el propio Peña Nieto es como el hijo bobo de ese grupo, pero Luis Videgaray evidentemente es el cachorro bien amaestrado de Pedro Aspe Mela, y sobre todo el testaferrero de los intereses económicos de ese grupo que ha sido, por decirlo menos, lo más predador que ha podido aparecer sobre la faz de la tierra en el Estado de México, y que particularmente tuvo conexiones con el gobierno federal desde la década de los 40, y eso queda muy en claro. No sé qué opines, David. Finalmente esta parte me parece que esta historia que se cuenta, como decías hace un rato, a través de las redes sociales, lo que hace es precisamente contextualizar, en mi opinión, pues lo que está en juego durante los próximos días que se va a llevar a cabo la elección. Es decir, está en juego no solamente el tema de la presidencia, ¿no?, como estamos diciendo, para el 2018, sino está en juego para este grupo un proyecto de negocios que a lo largo de la historia ha venido consolidándose, y que tiene otra cuestión muy complementaria, Oscar, que es el asunto de cómo hemos permitido a través de varias décadas este tipo de negocios con el erario público, porque hay que decirlo así, han hecho un daño patrimonial terrible al erario público a nivel nacional, como los ciudadanos mexicanos, no solamente los del Estado de México, hemos permitido que se den ese tipo de situaciones. Yo creo que va más allá incluso, ¿no?, de lo que ya se sabe hasta el cansancio, de que en época electoral se ve un voto, y que la manera más fácil para el PRI ha sido pues comprar los votos con billetazos. Va más allá de eso, ha sido una cuestión permanente, y que habla mucho de la permisividad que tenemos este pueblo mexicano. Y yo no sé, la verdad, que estos, si a corto plazo estemos, no quiero yo convertir este programa en un muro de lamentaciones, pero la verdad no me queda claro si a corto plazo seamos capaces los ciudadanos de este país de poder romper con ese proyecto de negocios tan asqueroso. Yo no le veo otro concepto que se está dando, no solamente ahí, sino como se dice en el video, es un modelito para Chihuahua, para Veracruz, para todos los lugares donde gobierna el PRI, y que además le aprende muy bien el PAN, ¿no? Porque ese es el otro aspecto. Hay que comentar que el PAN también tiene el mismo esquema, y yo ahí le doy la razón a López Obrador en el aspecto de decir que son lo mismo, PRI y PAN. Bien, yo aquí solo, coincidiendo plenamente con lo que tú señalas, David, haría una acotación. Ese grado de sofisticación para obtener recursos que desarrolla Luis Videgaray, y que evidentemente no lo desarrolla, él lo implementa, porque finalmente no es hacernos eco de todas las palabras de Andrés Manuel López Obrador, pero está claro que este grupo delincuencial, que es el grupo Atlacomulco, opera con una, jerarquía de la delincuencia organizada. Videgaray no es más que un operador. Quienes definieron desde un principio cómo hacerse de esos recursos es Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe Mela desde su consultoría privada. Entonces, fíjense, aquí estamos ante un fenómeno mucho más grave. Antes, tradicionalmente, se tomaba el dinero del erario nacional, lo que tú señalas, es decir, ya sea mediante el delito del peculado o mediante la desviación de negocios, a ciertas partes de los amigos, empresarios y gente de dinero, para hacer el negocio, transitorio durante las elecciones. Sí. Pero aquí estamos hablando de un negocio de carácter permanente, David. Estamos hablando de la empresa OHL, que es una empresa en funcionamiento, como se dice ahora, 7 por 24 o 24 por 365, es decir, está abierta los 365 días del año. Y claro, OHL en una de sus partes, el viaducto elevado del segundo piso, no está abierto las 24 horas. Raramente, ¿por qué? Te dicen, usted tiene nada más para usar esta vía, si tuvieras alguna necesidad, no la puedes transitar a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque así combina los intereses de esta empresa. Una anomalía más. Pero entonces queda claro que ahora toman una fuente de recursos
privada, para hacerse llegar de un flujo de capital infinito, que mientras, yo me hago una pregunta y se las formulo a ustedes, mientras no hay elecciones, ese flujo remanente de dinero, es decir, lo que la corrupción da para las elecciones, ¿a dónde va a parar? ¿A enriquecer? ¿A hacer más ricos a los reyes? Ese es exactamente el dilema que estamos confrontando, y de ahí el interés particular de que sobre todo HOL, que está siendo investigado en España, sea investigado en México, lo dudo, pero que sobre todo los mexicanos nos demos cuenta que las elecciones de 2017 no son el preámbulo por ser el Estado de México, sino porque ha llegado a ser como una especie de catarsis, o como si alguien tuviera una pústula, o sea, un elemento lleno de pus, y que ha reventado, así ha reventado. Ya no es posible ser tolerante, permisivo ante la corrupción. Pero vamos a continuar viendo el siguiente video, que nos sigue explicando la forma de cómo opera, cómo es este ciclo de enriquecimiento, y que va a marcar definitivamente, ya no es quién sea el candidato, sino no puede seguir quedando el PRI y mucho menos sus aliados. Enrique Peña Nieto. La pesadilla empezó en 2005, cuando uno de los herederos de Atlacomulco subía al trono como gobernador del Estado de México. Pon atención, que en este periodo se siembran los elementos que traerán la gran tormenta. Peña no llegó por mérito propio, tenía que darle las gracias a quien pagó para que estuviera ahí. El favor costó más de 500 millones de pesos. ¿Cómo? Con una modificación al título de concesión del circuito exterior mexiquense, 7 días antes de iniciar su gobierno, que permitió aumentar la inversión original y con ello las ganancias de OHL. El escenario volvió a prepararse para un nuevo ciclo. Entra en escena José Andrés de Oteiza, un viejo priista de los gobiernos de López Portillo y de Miguel de la Madrid, cercano a Peña y a Montiel. La modificación que te acabo de contar, esa de los 500 millones, la firmó él, pero como representante de OHL. Nunca ha quedado claro para quién trabajan algunos personajes de esta historia. Lo que queda claro es que todos forman parte de una red de corrupción en la que Oteiza es y ha sido el lubricante entre el gobierno del Estado de México y OHL. Mi querido José Andrés, ¿qué pasó, Emilio? Ayer estoy en la calle, en la puerta, donde me dijeron que te esperara. Una disculpa, se equivocaron. Yo voy saliendo de la oficina. Te veo... ¿Tú vas a la oficina de Ochoa o te espero en la calle o dónde? ¿En dónde estás tú? Yo estoy en el edificio de la CFE, aquí en Reforma. Me dicen que en el piso 16 está Enrique Ochoa. Pero me dijo Pablo que yo te esperara aquí en la puerta del edificio. Ahí te veo, yo llego en 5 o 6 minutos. Entonces te espero. Aquí está la entrada del edificio, y una entrada como a un sótano. Perfecto, ahí te espero, ahí espérame, por favor, pasa porque ya entramos al sótano. Bueno, entonces aquí te espero, ¿eh? Un abrazo, gracias. Venga. Acuérdate bien de su cara, que lo vamos a volver a ver. Para que el ciclo funcione. En esta tercera se amplió sin justificación por 4 años el plazo de la concesión y se aumentó el costo de la obra en cerca de 2.400 millones de pesos, es decir, en un 36%. 4 meses después, en la cuarta modificación, se le dieron facultades extraordinarias a OHL para poder ajustar libremente sus derechos de cobro de peaje y ofrecerlos como garantía ante los bancos para conseguir más dinero. El encargado de autorizar estas modificaciones fue Gerardo Ruiz Esparza, uno de los personajes principales de los audioescándalos que se dieron a conocer en 2015. Y sí, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña. Para esos ambiciosos personajes, el circuito exterior mexiquense no era suficiente. En 2007 se publicaron las bases de la licitación de un nuevo proyecto,
del nuevo fraude, el viaducto bicentenario. ¿Adivina quién ganó? ¿Sí? OHL. Con una licitación oscura y fraudulenta, la empresa española se hizo de miles de millones de pesos más. Dicen haber invertido al 2016 casi 23.400 millones de pesos, cuando el costo original de los 22 kilómetros que hoy existen era de cerca de 4.000 millones. Estas dos obras son la caja sin fondo que permiten a OHL y al PRI continuar con el financiamiento de campañas electorales. Pero no ha terminado. El ciclo continúa. Bien, pues continuamos viendo esta historia de horror en el Estado de México, pero que afecta a toda la nación. Está muy claro que Lozoya Tallman, como director de Pemex, tiene ese enlace con un viejo político de cuño priista, que es José Andrés de Oteiza, en tiempos de Luis Echeverría, de López Portillo. Desde ahí viene esa camada, por eso insisto, en que este grupo Atlacomulco ha tenido repercusión histórica en el desarrollo de la corrupción de México, pero sobre todo hay un personaje que, si no fuera tan ridículo y tan caricaturesco, yo creo que siempre estaríamos muy molestos al hablar de Ochoa Reza, que es el actual director de la... Es el presidente del PRI, ¿no? El capo mayor del PRI en este momento, que da risa, pero que realmente ofende y es muy molesto. De ahí, hoy queda claro, por ejemplo, que él no puede decir que es de los taxis, que también ilegalmente tiene, o de algún otro negocio, alguna liquidación malavida que le hayan dado de otro organismo como fue Comisión Federal de Electricidad, como es un tipo capaz de comprar, por ejemplo, leía yo el otro día, Ochoa Reza compró varias pinturas de algunos pintores de trascendencia mundial con un valor de 5 millones de dólares. O sea, yo no me puedo imaginar a un joven que dice que haber trabajado... Estamos hablando de 100 millones de pesos, ¿no? Y solo en unos cuadros. O sea, estamos hablando de una fortuna. No estamos hablando de su menaje, no estamos hablando de su casa, no estamos hablando de sus cuentas. Cosas complementarias que ¿sí? se pueden dar en una declaración Son patrimonial, lujos, ¿no? Son que le llaman... Tienen una conceptualización. Sí. Entonces, definitivamente es producto de la corrupción que hoy se retrata, que estos audios y estos videos ya habían circulado en las redes, pero no se había logrado ligarlos legalmente a una enorme estafa, como es la que hoy se perpetra en HOL, pero sobre todo, ¿debido a qué? Al grupo Atlacomulco. Este grupo, exactamente, que fue creado, como ya observamos brevemente, en 1942, cuando se asesina a aquel gobernador Alfredo Zárate Albarrán, e imponen a Isidro Fabela, y a través de los dineros extraídos de la tesorería por su sobrino Alfredo del Mazo Vélez, en donde se reparte el dinero a diestra y siniestra, es en donde se consolida el poder económico y la forma de hacer negocios. Ya es una segunda etapa más sofisticada, y lo comentábamos hace un rato, David. Después de que Manuel Ávila Camacho, más o menos concitando de cómo el grupo Atlacomulco permea a la política nacional, observamos cómo llega a la presidencia de la República, pues el más pillo de todos los pillos, ese que hasta la gente dijo, bueno, él robaba, pero dejaba robar, y me estoy refiriendo a Miguel Alemán Velasco, en donde Miguel Alemán Velasco, ya no entraremos al detalle porque creo que es muy complejo, pero Miguel Alemán Velasco es caracterizado por instaurar una etapa de desarrollo industrial en México, pero pocos saben y pocos entienden que no de la noche a la mañana tú no puedes decir, pues mira, vamos a poner acerías, vamos a poner industria, vamos a poner una serie de desarrollos industriales de la noche a la mañana. Se debió haber hecho un trabajo previo, como es infraestructura y garantizar insumos, y eso que lo tenga muy en cuenta la gente. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, con el rescate de la industria petrolera, se garantiza insumos para toda esa industrialización que más adelante de la derecha mexicana, desde Manuel Ávila Camacho, empiezan a hacer. Empieza a darse la transformación por esas garantías, esa palanca que fue Pemex, y que fue dada esa palanca de desarrollo al país gracias a la expropiación petrolera
de 1938. Pero además debo señalar lo siguiente: la infraestructura eléctrica que se desarrolló entre la década de los 30 y los 40 fue un desarrollo de infraestructura, ahí sí, todavía con capital extranjero, pero veamos cómo se articulan los intereses. Es decir, cuando la Mexican Light Power Company venía en declive en la década de los 30 y 40, a la llegada de Miguel Alemán Valdés, obviamente se le recomponen todos sus beneficios y se le vuelve a liberalizar las tarifas, se le vuelve a permitir consolidar como ella quisiera sus estados financieros para poder así continuar y perpetuar el negocio y los permisos otorgados desde Porfirio Díaz, es decir, las concesiones dadas por Porfirio Díaz, pero renovadas en el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Pero sobre todo, en la política nacional surge con toda la fuerza la corrupción y sobre todo el asesinato, la violencia. Estos dos estigmas que hoy nos persiguen hasta ubicarnos como la segunda nación más violenta del mundo. Solo Siria está por encima de nosotros, pero con una enorme diferencia. En Siria los muertos han sido ya sea o por misiles, tanques, en fin, por una guerra. Y aquí todas han sido por armas cortas en su mayoría, o por fusiles de asalto, pero no en una guerra formal, claro, no una guerra declarada, ¿no? Y por otro lado, lo que tú decías, David, la cuestión, la vertiente de carácter económica. Es decir, en 34 años el crecimiento del país ha estado medianamente entre el 1.2% y el 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual significa crecimiento económico, pero no significa redistribución o crecimiento social, porque como tú bien lo acabas de señalar, y esas cifras son demoledoras, el casi 90% de los electores de esta elección a 2017 en el Estado de México, podremos garantizar que cerca del 90% son mexiquenses en estado de pobreza. Es un dato que revela, ¿no?, lo que han llevado durante muchas décadas, porque si nos damos cuenta, cuando se habla del deterioro de nuestra nación de manera económica, se habla que es a partir del modelo económico neoliberal. Pero me parece que esta historia que estás contando, que nos revelan esos videos, nos remontan más allá. En realidad, la decadencia de este país empezó efectivamente con el gobierno de Miguel Alemán Velasco, desde los años 40, que vinieron a dar al traste todas las reformas que había hecho en su momento Lázaro Cárdenas del Río. Y a partir de ahí esta nación se ha visto envuelta precisamente en ese escaso desarrollo. Obviamente el modelo neoliberal ha profundizado los niveles de pobreza de este país, simplemente hay que ver lo último que reporta la CEPAL. En toda América Latina, vamos a hablar de la región de América Latina, el reporte de la CEPAL es que en toda América Latina ha habido disminución de la pobreza en los últimos 10 años. En países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, Bolivia, Paraguay, y los dos únicos países en donde ha crecido la miseria han sido Costa Rica y ha sido México. Y México en una situación pues bastante elevada. Entonces, indiscutiblemente eso tiene que ver con esa vertiente de corrupción. Y además quisiera comentar un aspecto, Oscar. Estas ligas entre el Grupo Atlacomulco, lo que es el PRI, y los grupos empresariales, obviamente destaca lo de OHL, pero hay más. Claro. Está el caso del Grupo IGA, ¿no?, por ejemplo, en donde incluso la revista Proceso documenta cómo cuando Del Mazo, hoy el candidato del PRI, fue director de Banobras, toda la serie de irregularidades que hizo por ejemplo, con el caso del Grupo IGA, en la Universidad del Estado de México, y con otro grupo que no suena mucho, pero que poco a poco está incursionando también. Me refiero al Grupo Fénix, un grupo que hoy que está dedicado a la construcción. Motengil. En realidad su filial es, más bien su matriz, perdón, es Motengil, una empresa de origen portuguesa, empresa transnacional, y que hoy tiene inversiones en el sector eléctrico. Y que estos grupos incluso se sabe, particularmente el Grupo Fénix, que empezaron a hacer negocios con el Grupo Atlacomulco cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y Luis Miranda Nava, que hace algunos meses era el subsecretario de Gobernación,
que los que saben dicen que en realidad hacía las labores de secretario de Gobernación porque Osorio Chong nada más estaba para firmar, ya operaban un negocio. Y hoy tiene inversiones en la generación de energía eléctrica, lo que era la empresa Luz y Fuerza del Centro, ni más ni menos. Con eso concluyo para que termines, hay un proyecto de que van a crear una planta de ciclo combinado en lo que era lechería. Entonces, los negocios están a la orden del día y por eso es fundamental este aspecto que acabas de plantear, su origen y a dónde nos puede llevar. ¿No? ¿Qué hacer? Ese es el otro asunto. Exactamente. Yo creo que podemos ir llegando al punto de las conclusiones. Está claro y demostrado que la corrupción, el asesinato y la violencia generalizadas en el país pudieron haber sido incubadas en el momento en que los grupos políticos que se dan como origen en el Estado de México se toman como un modelo nacional que ha venido lacerando, hoy se puede decir que con este ejemplo, al pueblo del Estado de México. Pero si nosotros extrapolamos en cada sexenio cómo los políticos de este grupo de Tlacomulco fueron incrustándose, es un programa que yo creo que debemos hacer, cómo los políticos del Estado de México se van incrustando en las diversas secretarías del gobierno federal, y vamos a dar con la clave de lo que ha sido, cómo el monstruo se ha mantenido vivo a lo largo de toda la existencia del Partido Revolucionario Institucional, y sobre todo cómo crea aliados como el Partido Acción Nacional y su ala de extrema derecha, que son los empresarios contenidos en ese mismo grupo, y recordaremos la presencia de Vicente Fox y más adelante la caracterización del modelo económico. Vayamos pues a ver el siguiente video. Muchas gracias. El Yunque. No te equivoques, esta no es la historia de un fraude tradicional. Entre 2008 y 2012 se construye el mayor fraude del que tengamos memoria, hechos que serán determinantes para la historia que te estoy contando y el futuro del país. El proyecto Peña Nieto, como criatura de la televisión, requería de un plan estratégico y de recursos prácticamente ilimitados. Se trataba de una producción televisiva millonaria. Así, desde el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, con Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas y Gerardo Ruiz Esparza en la de Comunicaciones, junto con la empresa OHL, dirigida por José Andrés de Oteiza y asesorados por Deloitte, construyeron una maquinaria que les permitiría realizar el mayor fraude del que tengamos conocimiento por una obra carretera. ¿En qué consiste el método? En 2010, OHL México empieza a cotizar en bolsa, pero casualmente con solo dos de sus concesiones, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. El secreto residía en inflar la utilidad anual de los dos cuerpos carreteros y vender acciones a cambio de estos ingresos futuros, garantizados por una deuda a costa del Estado de México. Es decir, se enriquecieron vendiendo humo. Imagínate que el Circuito Exterior Mexiquense, de un presupuesto original de 5.600 millones de pesos, hoy ha costado, según OHL, 63.200 millones. Por su parte, el Viaducto Bicentenario, con un costo inicial de cerca de 4.000 millones de pesos, nos habrá costado casi 23.400 millones. Si OHL ganó casi 90.000 millones de pesos, ¿cuánto crees tú que ganaron los funcionarios del Estado de México que autorizaron este fraude? ¿Tú por qué crees que lo hicieron? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se financió la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia? La millonaria historia de televisión encontró en OHL su fuente de financiamiento. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo más. En 2011, a días de las elecciones que llevarían Erubiel Ávila a la gubernatura del Estado de México y a un año de la elección presidencial, con la autorización de Ruiz Esparza y la orden del gobernador Peña Nieto, se aprobaron incrementos anuales a las tarifas de peaje del Viaducto Bicentenario. ¿Para qué? Para alimentar un nuevo ciclo. ¿Todavía no te queda claro? Pongámoslo así. Cada vez que pasas por el Viaducto Bicentenario, estás pagando parte de la siguiente campaña del PRI. Pero no les bastó. Decidieron que los incrementos tarifarios autorizados en 2011 entrarían en vigor hasta después de las elecciones presidenciales, es decir, en 2013.
Se pactó guardar el secreto para no afectar las campañas electorales de 2012. Ahora nos queda mucho más claro. Era una contienda desigual. Competían millonarios contra quienes ni por asomo poseían esa cantidad de recursos. Era garantizar a cualquier costo la victoria de Peña Nieto. ¿Te acuerdas de la trama Monex? Empresas fantasma involucradas en el fondeo ilegal de la campaña de Peña Nieto, denunciado por la compra del voto. Pues te cuento que una de las que fue investigada, Gap, que pertenece a Gabino Fraga, fue al mismo tiempo la empresa que se dedicó a conseguir, en medio de una corrupción rampante, el derecho de vía para el circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario. Pero eso no es todo. Uno de los principales asesores de OHL, Emilio Lozoya, era al mismo tiempo parte del equipo de campaña de Peña Nieto. No se trata de una casualidad. Es uno de los vínculos principales de la trama compleja de alguien que, como tú sabes, hoy se encuentra siendo investigado por recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht. Así, la maquinaria estaba lista para iniciar el nuevo ciclo, que permitiría en 2012 la recuperación de Los Pinos y el regreso del PRI al poder. Bien, estamos de regreso y casi ya, David, debemos llegar a la conclusión del programa, pero con conclusiones. Esta historia del Grupo Atlacomulco, brevemente relatada por el artículo de Encinas, nos deja ver en claro cómo en aquellos años rudimentariamente y como se vino transitario de ese rudimentarismo político, de violencia, se ha ido sofisticando a este grado que nos están presentando los videos. Pero uno de los componentes fundamentales para que ese grupo haya tomado el poder es precisamente el contubernio de todos los poderes fácticos que pueden darse en las sociedades y en la sociedad mexicana, aún más con los rasgos de atavismo y de atraso que se tienen. Nos señalan los diversos elementos que consultamos para ver cuál es el origen del Grupo Atlacomulco, que insisto, puede ser un programa específico, porque hay que dar a conocer cuáles fueron. Con la muerte, o el asesinato más bien dicho, del gobernador Albarrán, queda demostrado que que el poder económico era fundamental, que buscaba la desaparición del gobernador Albarrán. Se está metiendo un ruido a la cabaña, ya suspendió. Perdón, ese ruido me sacó de... Bueno, quiero llegar a esta conclusión. Mientras los poderes económicos militares estaban en formación en México, el Grupo Atlacomulco fue conciliando tal poder que llegamos a los elementos que hoy estamos viviendo. No es posible tener lo que tenemos hoy en la política sin el apoyo del clero, sin tener el apoyo de los grupos económicos, como lo acabas de decir, David, nacionales e internacionales, pero sobre todo no es posible seguir manteniendo a este régimen solo con el atraco del erario público, puesto que, digamos, hoy simple y sencillamente estamos llegando a un presupuesto de cerca de 7 billones de pesos se están ejerciendo de presupuesto para este sexenio, y da cuenta clara de que había que buscar otra fuente de financiamiento, no tan solo para las campañas, sino para un enriquecimiento, una expoliación permanente del pueblo de México. Porque solo imaginémonos qué es lo que se da para pasar en una vía todos los días y que de ese dinero vaya a parar a manos del gobierno. Es decir, estamos ante un reto. El neoliberalismo ha vaciado de su contenido a la democracia tradicional liberal. Esto es una afirmación, no sé, tú que me comentes, que más adelante o brevemente quiero leer de una parte en donde hay un libro, lo he venido reiterando en algunos programas, que se llama El pueblo sin atributos, de Wendy Brown, en donde nos explica rápidamente qué es lo que ha venido pasando con la democracia. No sé si gustes, después de tus comentarios, que le demos una... Adelante, sí. Lo único que quiero yo hoy señalar es que efectivamente el tema ahorita es... que se vislumbra es un nuevo, ante todo este escenario, pues un nuevo fraude, no solamente en el Estado de México, sino en todos los estados en los que están en juegos
en juego las gobernaturas y los puestos de elección popular. Entonces, aquí lo que a mí, digamos, quisiera yo resaltar es qué hacer, ¿no? Estamos hablando de una situación delincuencial de los grupos que tienen el poder. Y por otro lado estamos hablando de una permisividad de la gente, además todo eso con el aderezo de el alto grado de pobreza que existe en el Estado de México y en otros lugares. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Mucha gente justifica nuevamente los ciudadanos voten por el PRI o por el PAN, porque pues les regalan las despensas, etcétera. La revista Proceso, insisto, ha venido documentando los grados de clientelismo que son exorbitantes, ¿no? No solamente en términos de despensas, tinacos, sino de dinero en efectivo, etcétera, etcétera. El problema es qué hacer ante ello, Oscar. Hay quien plantea el voto ético, es decir, algunos personajes que están planteando que es necesario que la gente despertemos, no solamente en el Estado de México, sino de aquí al 2018, y se vote realmente por aquellos que están planteando recomponer nuestra nación. Entonces, se dice muy fácil, pero la situación es cómo llegar a un voto ético, no solamente para el Estado de México, sino para toda esta nación, que de no ser así vamos a estar a llegar a grados, ya no digo, no lo estoy diciendo de manera sensacionalista, a grados peores de miserias de las que se viven en lugares como Haití, por ejemplo. ¿Qué hacer ante esa situación? Eso es para mí uno de los aspectos nodales de hacer el análisis electoral de lo que se viene en el Estado de México y lo que se viene el próximo año a nivel federal. Resulta ser paradójico, David, que nos estemos formulando la pregunta del qué hacer tradicional, incluso en los planteamientos políticos de Lenin, el qué hacer. En este momento creo que una disquisición de carácter teórico sobre el asunto sería demasiado larga. Digo, una disquisición teórica a nivel nacional es demasiado imposible, porque ya el modelo económico y la preservación de su propia supervivencia mediante los mecanismos de control político, militar y de esta índole de corrupción han avanzado tanto que no hay, para ese grado de complejidad, desde mi punto de vista, más que en qué conclusiones para poder cambiar las cosas. Primero, algo muy sencillo: si no aplicamos los mexicanos el sentido común, es decir, el sentido común que lleva a los animales, a las bestias y a los seres humanos a buscar su método de sobrevivencia. No, ¿podemos seguir sobreviviendo o viviendo con este sistema? No, lo acabas de decir claramente. La pobreza va en aumento, la violencia está irrefrenable y la corrupción, es decir, el saqueo, no tiene límites. Entonces, ¿qué es lo que nos da el sentido común? Debemos buscar, como si estuviera un fuego o un sol abrasante, una sombra. Y la única sombra que yo veo en este momento, yo no digo que eso vaya a cambiar el clima, pero sí que nos permita detener, enfriarnos, tomar aliento para ver en perspectiva lo que sigue. Necesitamos asirnos como la última parte que salve nuestra vida a un clavo ardiente de este último vestigio de la democracia tradicional, que son las elecciones. Porque si no, ya no va a haber esa vía, tendrá que buscarse otra. Pero son las elecciones, y en ese sentido tendremos que convocar a que salga a votar, no como dicen la mayor parte de la población. Tenemos que empujar a que salga a votar toda la población que está inscrita en el padrón electoral en el Estado de México y a nivel nacional. Tenemos que buscar que esa votación sea así de copiosa y de mayoritaria, y que la gente entienda que si quieres sobrevivir, que si quieres llegar al siguiente sexenio con la posibilidad de un mejor salario, con la posibilidad de encontrar un empleo, con la posibilidad de que los recursos federales y estatales sean utilizados en su beneficio, necesita dejar de votar por el PRI, por el PAN y por todos los partidos que estén planteando en este momento un ad continuum, es decir, dar continuidad al modelo económico que está en vigencia. No se puede partir de otro sentido de la lógica si no es ese. Porque yo digo, perdón que te interrumpa, esta y el 2018 son para mí las últimas oportunidades para que haya en este país un cambio por la vía electoral. Así es. Si el PRI y el PAN no permiten un cambio de gobierno, ni en este momento que vienen las elecciones estatales,
ni el próximo año con las elecciones federales. Entonces estaremos ante un escenario de un cambio por otras vías. Así es. En ese sentido yo sigo insistiendo en que la importancia de las elecciones en el Estado de México no es como se ha dicho o quieren hacernos ver, es el laboratorio, no, señores, es la dominación completa, sobre todo en un lugar que geográficamente ocupa un lugar destacado en el país, porque es el mayor número de electores que hay en cualquier estado, es el estado colindante con la Ciudad de México, que unidas la zona metropolitana hace un verdadero cóctel social, porque mientras en el Distrito Federal se ha venido refrendando desde hace más de 20 años, sí, yo creo que el gobierno de izquierda, el gobierno, quitémosle esa geografía o ese espectro de político, los ciudadanos han venido tomando en sus manos las decisiones más importantes para el Distrito Federal. Y por ello no es raro, no es cosa rara que veamos hoy en todas las encuestas que de tirios y troyanos que aún no queriendo Andrés Manuel López Obrador, dejan en claro que el Distrito Federal se teñará o se pintará de morena en las próximas elecciones, porque Morena va a copar, porque ya decidió la gente que es la única vía cómo va a seguir rescatando su poder dentro del Distrito Federal, y por eso ni Mancera, ni el PRD, ni todas esas miasmas van a poder hacer nada, pero a nivel nacional, esa combinación, esa resistencia, esa confrontación, esa lucha de clases que hay entre el Estado de México y el Distrito Federal, va venciendo a las viejas castas con sus nuevos métodos de saqueo. Y creo que es ya los últimos minutos que nos quedan, ¿verdad? Bien, pues nosotros nos despedimos de su programa Temas, Lemas y Dilemas, con este enfoque que probablemente no sea lo más acertado, pero nosotros pensamos que todo tiene que ver con su origen y desarrollo de un grupo político saqueador que se permeó a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho del país, y que cambió las políticas a nivel nacional surgidas en el Estado de México. Así es de que por mi parte daremos paso al video, entonces. Nos despedimos, David. Nos vemos la próxima semana. Esperamos ya sea la conclusión de este tema, pero en conclusión, nosotros podemos decir para que no hay otra más que empujar a que todos salgamos a votar y ni un voto ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Vayamos al video. La llegada de Enrique Peña Nieto al poder estuvo flanqueada por los millonarios gastos que las autoridades electorales no pudieron o no quisieron ver, por la construcción de una historia de televisión que hoy ha derivado en una tragedia y que ha suspendido el cambio democrático en México. Hoy sabemos que con el circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario existe un fraude de tal tamaño que 2 cuerpos carreteros que juntos suman 132 kilómetros representan el 40% de una empresa que presume presencia en decenas de países del mundo. Pocos días después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, Erubiel Ávila, protagonista de esta trama en este periodo, obsequia una nueva modificación al circuito exterior mexiquense. Esta quinta modificación simbolizó un agradecimiento a OHL por financiar la campaña que permitió el retorno del PRI. Sin justificación alguna, se amplió el plazo de la concesión por 14 años más. Esto supone continuar con este fraude hasta 2051. OHL pretende que paguemos un fraude de estas dimensiones. Además, con la modificación en la bolsa de sus estados financieros, pretenden que año con año se incrementen de manera exorbitante estos montos. A la par, esta modificación incluyó aumentos a las tarifas de peaje. Aquí vemos con claridad cómo se completa el ciclo. Se hacen modificaciones en 2011, se financia una campaña, se vuelven a hacer modificaciones en 2012. ¿Esta modificación es un pago adicional a la campaña de Peña Nieto? ¿Qué campañas estamos financiando ahora? ¿A cambio de qué Erubiel Ávila hace esta modificación? ¿En qué nuevo ciclo nos encontramos? En 2015 aparecen las primeras filtraciones de audios que resultan reveladoras. En una de ellas aparece Apolinar Mena, que como secretario de Comunicaciones del Estado de México había firmado el nuevo ciclo de modificaciones a la concesión del circuito. En ellas se revela cómo la empresa OHL le pagaba a él y a su familia
vacaciones en un lujoso hotel de la Riviera Maya. Con mucho gusto, ahí digamos ya la habitación y todo contratado, ahí está, ¿verdad? Si quiere también le puedo probar la información, que me cheque todo eso, ¿no? Porque los de OHL estaban encargándose todo en eso. Excelente, ya chequé la información, sí. También que OHL pagará la estancia y todos los gastos demás, ¿vale? Después del escándalo, es separado del cargo, para recientemente volver a otro cargo en el gobierno del estado. Se trata de uno de los operadores de Rubiel Ávila, del que incluso hoy sabemos era titular de la tarjeta La Efectiva, con la que el actual gobernador del Estado de México llegó al poder, convertida ahora en un programa social con el que pretenden comprar la voluntad de la gente. Algo tenemos claro en todo el periodo de Rubiel Ávila. No solo no ha habido una investigación de las concesiones carreteras fraudulentas, ha sido cómplice de toda esta trama y parte de este ciclo. De hecho, hoy sabemos que tiene pretensiones de hacer una modificación adicional antes del proceso electoral del Estado de México. La disputa por el poder en el Estado de México tiene un nuevo personaje. Su nombre, Alfredo del Mazo. Primo del presidente Peña, hijo y nieto de gobernadores, juega en esta trama un papel no solo de continuidad de un proyecto político que ha lastimado a los mexiquenses. Hasta principios de 2015 fungía como director de Banobras, cargo que le permitió autorizar créditos millonarios a gobiernos que hoy están siendo investigados, como el de Javier Duarte en Veracruz y el de César Duarte en Chihuahua. No solo eso, otorgó un crédito de más de 1,000 millones de pesos. ¿Adivina quién? A OHL. Este vínculo no es una coincidencia. Forma parte de un patrón de comportamiento de un ciclo que se viene repitiendo desde 2002 hasta este momento. Se trata de una historia real que incluso cruza fronteras. ¿Sabías que en España se tiene documentado el fondeo ilegal del Partido Popular con recursos que vienen directamente de OHL México? Es decir, de ingresos por concesiones como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. El asunto en España ya está en manos de los jueces y están siendo investigados altos funcionarios de OHL. Sí, la dupla OHL-PRI no solo es efectiva en México, es de tal magnitud que ha hecho posible financiar ilegalmente campañas en otros países. Mientras tanto, en México, lo que reina es la impunidad, el silencio. Los protagonistas gobiernan el Estado de México y quieren seguir haciéndolo. En los últimos meses hemos advertido que sin ningún rubor, el gobierno federal y el del Estado pretenden desequilibrar la campaña. Programas sociales, tarjetas, dinero en efectivo, control de los medios, control de las autoridades a nivel local. Pretenden intervenir la elección, pretenden dinamitar nuestros modestos avances democráticos. Se trata, otra vez, de una elección de Estado. Recientemente hemos conocido una nueva e inquietante revelación. Han aparecido, sin que sepamos de dónde provienen ni qué es lo que fondearán, 1,600 millones de pesos en una cuenta del órgano encargado de administrar, justamente, los sistemas carreteros del Estado de México, el SASCAEM. La reacción del gobierno y las autoridades no ha sido iniciar una investigación, transparentar y dar respuestas. Su única reacción ha sido desaparecer esta información del portal de internet en donde se encontraba. Estamos entrando en un nuevo ciclo. Uno en el que pretenden no solo ganar las elecciones, sino obtener un nuevo fondeo ilegal que les garantice, otra vez, recursos ilimitados, pero ahora para las elecciones presidenciales de 2018.